hecha para mover el culo. Si capté tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es... Bueno, qué lindo, ya con nuestra primer invitada en piso. No, bueno. Porque las chicas no podemos decir que son invitadas. Son parte del las equipo, chicas son ellas. parte del equipo, son brujas. Bueno, ella Y también. ella también. No es columnista, Roxy Dauro, bienvenida nuevamente. Ya casi sos columnista. Bueno, sí, ya creo que es la tercera vez que estoy Por en tu eso, programa. Sí, por eso. así que Y siempre por distintas cosas que haces, porque tu cabecita loca todo el tiempo No cranea, no para. no para. Y la verdad que, bueno, justo ayer, lo dije al principio del programa, había preparado un informe y justo ayer me llegó un flyer del tercer encuentro que hacen en la biblioteca Macla, en el hermoso pasaje de Dardo Rocha, que ahora está más hermoso que nunca. Con una temática que, bueno, lamentablemente está muy con la coyuntura que estamos viviendo. Sí, y ahí tu cabeza de productora Y dije, enseguida. no, y dije, es el momento, Se es el encendió. momento. Porque aparte pensé, qué importante que es trabajar esta temática con los niños desde chiquitos, con los niños y con los adolescentes, porque después si no las trabajas, se convierten en diputados que, por ejemplo, te votan, ¿no? En contra Claro. a las leyes en favor de colaborar con las personas con discapacidad. Entonces, la verdad que es muy importante arrancar desde Sí, temprano, en realidad ¿no? nosotros venimos desarrollando con Julia Martínez, que es la bibliotecaria de la Biblioteca de Arte del Pasaje de Dardo Rocha, como Sí. bien decís, un ciclo de encuentros que se llama el abordaje de temas complejos en la literatura infantil y juvenil. Sí. Y el primer tema fue la guerra, el segundo la muerte, y estábamos con el de la discapacidad dando vueltas porque el Pasaje de Dardo Rocha estuvo en obra. Claro. Entonces lo tuvimos como que ralentizar y en este momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo lanzamos? No lo lanzamos y nos parecía como que era el momento realmente para hablar también y visibilizar estos temas desde otro enfoque, desde otro lugar. Hay como también en la literatura infantil y juvenil también hay como modas, así como se pusieron de moda, por ejemplo, los libros que hablan de emociones, Claro. hay como Sí. unas modas ahora, Sí. ¿no? Y hay como una profusión de libros donde los protagonistas son niños o niñas autistas, por ejemplo. Sí. Hay Ajá. como un boom del autismo Bueno, en los sí. libros, Sí. ¿sí? También Pero en las historias, viste, en las series, las en las series, las películas pelis, también. claro, se da Sí. mucho Sí. eso. Y entonces no queríamos caer como en ese lugar común y queríamos hacer un enfoque que abarcara diferentes ejes. No solamente libros donde los protagonistas o las historias estén centradas en una persona con discapacidad, Sí. sino que queríamos también trabajar un poco la cuestión material, la cuestión física. O sea, ¿qué accesibilidad a los libros tienen las personas con discapacidad? Claro, total. O sea, desde el objeto físico, libro también, sí. ¿no? Y ahí fue donde se abrió un eje muy interesante en el cual nosotras aprendimos muchísimo también. Y tiene que ver con esto que vos estás diciendo. Hay cosas recontra simples, por ejemplo, no sé, la dificultad que puede llegar a tener un disléxico para leer un libro. Claro. ¿no? Y traje un montón de libros. Ay, Mientras ay, voy me hablando, encanta, me mientras encanta. voy hablando voy a ir Vos mostrando aprovechá, algunos. Dame que yo querés, si querés voy mostrando acá. Pasame algunos que voy. Igual ella tiene camarita ahí también. Muy bien. Ah, bien, bueno, bárbaro. Bueno, yo les quiero mostrar primero una colección, porque también me interesa esto, ¿no? Me interesa mostrar libros que están pensados para algún tipo de discapacidad, pero cuya temática no es la discapacidad. Claro. Entonces, Claro. estos libros que traje, que ahora vos vas a mostrar con más detenimiento, son de Generación Semilla. Es una editorial que tiene una colección que se trata sobre bichos, yuyos y plantas nativas. Ajá. Y tiene, de cada libro tiene 2 versiones. Entonces tiene la versión tradicional, Sí. que cualquier persona puede leer, comprender, y después tiene otra versión que es una versión, primero, con una tipografía que es Open Dyslexic, que es una tipografía especial para personas con dislexia, que tiene no solamente un interlineado mayor,
que permite Como el aire en las el palabras, aire claro. entre renglón y renglón, sino que además de eso también tiene una separación un poquitito más grande entre letra y letra. Ah, Yo no sé claro. si cuál estás mostrando, A porque ver. son dos. Está bastante Hay uno, separado. ahí está, hay uno que está adaptado para las infancias y las diversidades lectoras, que está trabajado con esta tipografía Open Dyslexic, y hay otro que es el libro tradicional. Y además también están modificados sus textos con un sistema que se llama de lectura fácil. El sistema de lectura fácil es un sistema, por ejemplo, que permite que personas neurodivergentes o personas con algún tipo de discapacidad intelectual puedan abordar la literatura también. Una literatura tal vez un poco más simplificada, no en su contenido, sino en su formato. Claro. Con oraciones que no sean tan subordinadas, con un punto y aparte, con una sintaxis más simple. Exacto. Entonces me interesaba mucho esta posibilidad también de pensar la discapacidad desde la accesibilidad al libro objeto, ¿no? O sea, vamos a Totalmente. trabajar un eje temático que tiene que ver con eso, que es algo que se desconoce bastante y en lo cual se están arrojando muchas editoriales. Me imagino que son editoriales autogestivas, Sí, ¿no? Las que son se encargan editoriales de esta. independientes, sí, totalmente. Sí. Sí. No son las De todas formas, Ajá. he traído también jugadas, apuestas importantes Muy bien, que han a hecho ver. editoriales como, por ejemplo, los libros del Zorro Rojo. Libros del Zorro Rojo es una editorial recontra súper reconocida, y el libro que tengo en mis manos en este momento se llama El Libro Negro de los Colores, y es una genialidad porque es pensar cómo, a ver si lo querés manipular vos, porque yo estoy por Dios. ahí, es un libro de tapa dura, apaisado, Ay, no sé si que llegan a tiene ver si se ve. que tiene el texto recontra poético sobre esta pregunta que nos hacemos nosotros de que cómo un ciego puede ver, puede sentir o puede interpretar los colores. Entonces, además del texto recontra poético que está escrito con una letra como en color plateado, está escrito ese mismo texto en braille, pero además la ilustración está hecha en relieve. Claro. Está hecha Hermosura. en relieve como si fuese con la luz se plastificada. llega. Claro, se ve perfecto, sí. Como ahí si ves. fuese plastificada en relieve. Claro, es una Entonces, hermosura. bueno, está pensado para abordarlo desde distintas formas, porque también, por ejemplo, un libro en braille es un libro que muchas personas ciegas tampoco pueden abordar, porque la lectura del braille Claro, representa un entrenamiento, un Tal estudio. cual, De claro. hecho, ese libro, en la parte posterior, si vos llegás al final del libro, tiene el abecedario en braille y muestra cómo son las diferentes letras. mira. Ah, y acá. Tiene el abecedario en braille para quien de pronto Claro, para no. quien de pronto no lo sabe, empieza por acá Totalmente, a aprender las letras totalmente. y después puede leer el libro. Y después No, hay qué maravilla este libro. hay otros libros, por ejemplo, Párrafo Aparte es una editorial que trabaja muchísimo temas vinculados con la discapacidad y tiene una colección que se llama Somos Deportistas, donde todos los libros son sobre paralímpicos. Claro. Y el que tengo en estos momentos, lo traje en vinculación con el Libro Negro de los Colores, se llama Pelota de Cascabel y es sobre el equipo de fútbol argentino, fútbol para ciego, de los murciélagos. murciélagos. Entonces, claro, este libro está completamente escrito en braille, Claro. en su totalidad escrito en braille, pero también tiene códigos QR para escuchar la historia en audiolibro. Claro, Que el claro. código QR también es otro formato de accesibilidad. Entonces, bueno, me interesa mucho también en este seminario que vamos a dar, también hablar de esto, ¿no? Sobre todo porque hay muchas personas que están trabajando con infancias en las escuelas y la palabra integración o adaptación es a veces una palabra No como... significa solamente hablarlo. No, sí, y aparte Claro. yo a veces digo que es como un cartón pintado, Sí. ¿no? Sí, 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 es un cartón pintado porque después realmente cuando vamos a los
hechos en sí mismos, bueno, hay un montón de dificultades que tienen que ver con la selección del material, con el formato en el cual está el material, Sí, porque, el no bueno, acceso, sí, claro, tengo un estudiante, un alumno que es ciego, bueno, un libro en braille, pero bueno, no todo el mundo sabe leer en braille, tal cual. cómo lo resolvemos. Bueno, me interesa esta multiplicidad de recursos que están empezando a tener en cuenta, como bien dijiste vos, Gaby, editoriales independientes, autogestionadas, ¿no? Y ese es uno de los ejes que vamos a abordar. Después, vos decime, porque yo viste que Yo soy... no puedo creer que Vos que hablá. están- vos no, vos hablá. seguís, y yo Cuando confío Juli en nos haga vos. así. ¿Qué es lo que no podés creer? No, que no puedo creer que existan estos hermosos. tesoros. Sí, Estos sí, sí, tesoros. sí. Y son editoriales, como bien Maravilla. dijiste vos, autogestionadas, son editoriales chiquitas, son editoriales que en Feria del Libro siempre las podemos encontrar y que a veces no tienen, viste, toda esa parafernalia que tienen. No, totalmente. Claro, Nosotros, ¿te Penguin, acordás Random que hablamos- House. Este año hablamos con una chica de Chile, ¿te acordás? Sí. Con una chica de Chile que hacía libros precisamente también accesibles para distintos niños con distintas discapacidades, pero los hacía ella artesanalmente, uno Sí, a uno. Uno a uno, de Y- forma individual. y tenía su pequeña biblioteca, Sí. biblioteca taller, en su lugar. Sí. Porque Pero es esto muy ya, difícil pero también. esto ya es esto un está bueno. abordaje desde el mundo editorial. Totalmente, Desde el mundo claro, editorial. es muy importante porque puede llegar a muchísima más gente. Sí, y párrafo aparte, Familias. sobre todo me interesa porque no es solamente el formato accesible, sino que también está contando esas historias que no son contadas, ¿no? Sí. De, nadadores sin brazos o sin Sí, sí. manos, Claro. de los que Visibiliza son... historias. Visibiliza historias de los jugadores de tenis de mesa, en sillas de rueda, Claro. del equipo de los paralímpicos, Sí. ¿no? Claro, claro, que a sí, veces sí, está sí. tan invisibilizado Sí, eso sí. que es un aspecto muy, muy interesante. Después otro eje que elegimos, que es bastante controversial, digo yo, A ver, es ¿en qué te precisamente, metiste? ¿en qué me metí? Me metí en esto del disciplinamiento. Porque qué es lo que sucede también a veces con el tema de la discapacidad. La discapacidad incomoda. Ujú. La discapacidad incomoda y por más que hablemos de inclusión, por más que hablemos de adaptación y de aceptación, la discapacidad incomoda y vos en los pasillos off the record muchas veces escuchás, por ejemplo, a docentes o profesionales que no saben cómo resolver determinadas situaciones, ¿sí? Y entonces me resulta interesante abordar ese tema y lo traje con 3 libros. Hay un librito hermoso que se llama Silencio Tam Tam, es de Ediciones Lucecita, que precisamente de una forma súper divertida y muy poética está mostrando estos movimientos obsesivos compulsivos que realizan algunas neurodivergencias que tienen esa necesidad de estar, por ejemplo, haciendo percutir siempre algún objeto, Sí, ¿no? sí. Y es muy interesante este libro porque es un libro de tapa blanda y es un libro para primeras infancias, pero en la primera tapa el niño se presenta diciendo voy a contarles, tengo un problema. Y es re fuerte eso, Sí. es re fuerte. Ujú. Que eso es muy fuerte porque sí, lo vemos como un problema, Es un ruido que molesta, es un ruido que no sabemos qué hacer con él. No sabes si ignorarlo, no estamos educados tampoco. No No estamos estamos educados. educados como Sí, sociedad. sí. Lo hemos hablado un montón de veces, Sí. ¿no? Con vos, Candela. Yo soy de la época en la que había escuelas especiales, o sea, los chicos que tenían algún tipo de... iban a una escuela especial todos juntos, ¿no? Por Siguen suerte, existiendo, bueno, siguen sí, existiendo, sí, pero se abrió muchísimo en educación esto de que Sí. en otras escuelas pueda ir alguien con un acompañante terapéutico y entonces estar Sí, con el tema es otros que el compañeros. equipo de orientación y la profesora esté capacitada. Totalmente. Claro, el tema es esto Claro, del pasar disciplinamiento, como- exactamente. porque vos tenés precisamente un estudiante con Claro. una característica de estas o con una ecolalia, que es esta repetición constante que puede ser de una frase, que puede Sí. ser de un sonido, que puede ser de un grito, Sí. puede ser hasta inclusive muchas veces una mala Malas palabra, palabras. Una mala sí, palabra. muy Sí. común, una ecolalia. Sí. Entonces,
el disciplinamiento es, bueno, estás con la acompañante terapéutica, pero ¿qué Tal cual. hacemos? Sí, Claro, sí, ¿qué sí, hacemos? sí. ¿Qué hacemos con este individuo dentro del salón, dentro de la clase? Vos sentís Sí. que falta mucho, Sí, yo siento que falta ¿no? muchísimo. En la Yo sociedad. siento que falta Totalmente. muchísimo y que a veces a esos estudiantes precisamente se les exige más que a los otros. Se les exige más que a los otros. ¿Sí? Aparte, bueno, en este contexto, en esta coyuntura, como vos bien me decías cuando me invitaste a tu programa, tengamos en cuenta de que no todas las familias tienen acceso al acompañante terapéutico y no todos los estudiantes con algún tipo de dificultad o con algún tipo de situación de discapacidad o neurológica o cognitiva o intelectual están con acompañante terapéutica en los establecimientos. Totalmente, sí, Las acompañantes terapéuticas, por ejemplo, en nuestra ciudad, que la mayoría tiene IOMA, Sí. vamos a decirlo, Sí. Tienen muchísimos problemas, trabajan a Que no, veces 6 sí. meses sin cobrar, Sí. todas cobran un plus aparte, Sí. ni hablar de que, por supuesto, que el transporte, si se manejan en transporte público, la familia también se debe hacer cargo de eso, Claro. o Sí. sea, Sí, sí. es interesante también Y hablar esta de- situación que ahora directamente De colapsó abandono. en todos Sí. en todos los niveles. En todos ¿no? los niveles, Sí. en todos los niveles. Y aparte, hay estadísticas sobre esto y realmente las aulas están cada vez más pobladas de diversidad. Están Sí. cada vez más pobladas Sí. de diversidad. Entonces, ¿cómo hacemos con esa diversidad? Y bueno, y ahí es donde está el cuestionamiento de la incomodidad, del disciplinamiento. Uno de los libros que voy a presentar va a ser este Silencio Tam Tam, donde, bueno, los padres también un poco desesperados asisten a distintos profesionales y la madre dice, ¿qué tiene mi hijo que todo lo golpea, ¿no? Con desesperación. Y le da una vuelta de tuerca interesante el autor al libro porque dice, seguro es la fiebre del tamboril. Es la fiebre del tamboril y le dan una vuelta divertida, muy graciosa. Pero después también tenemos, por ejemplo, un libro divino que también Ay, qué es lindo es, del la libro tapa. de Libros del Zorro Rojo, que se llama Salvaje, de Emily Hughes. Ella escribe un libro que es una... Míralo si quieres. ¿Son todos autores de afuera? La tapa No, es una no rosa son de todos sello. autores de afuera. Hasta ahora Ajá. ese es el primer, Este es el primero. el primero que te mostré que Ajá. es de autores de afuera, autores de otro país que no son Argentina, Ajá. y también el libro negro de los colores, porque son de libros del Zorro Rojo. ¿En que otros es una- países vos sentís que están, hay algún país que vos digas, Va hay más algún país que está avanzado? como más avanzado en estas cuestiones de incluir, bueno, supongo que países que están económicamente mejor, esto que vos decís, ¿no? Si tenés posibilidades para tener ayuda terapéutica, para poder comprar un libro, siempre ese niño va a va a estar Pero, lo que- en cuanto a políticas de Estado, ¿hay quizás algún país, viste, que vos decís, viste, como Bueno, decimos en Finlandia, las Dinamarca, mujeres- por ejemplo. Claro, viste que Dinamarca, sí, por sí. ejemplo, claro, Dinamarca. Sí. Pero después, bueno, tengamos en cuenta que la mayor parte de la salud en otros países no es pública. Claro. Claro. No es pública. O sea que- Entonces, O sea que están bien quienes claro. pueden, nada más, quienes Claro. pueden pagarla. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. totalmente. Ese libro es muy interesante porque yo la primera vez que lo Es muy leí hermoso. es muy hermoso y hace como una metáfora, ¿no? Es una niña salvaje que vive en la selva, en el bosque, con animales, que le enseñan a comer como animales, que le enseñan a gritar como gritan ellos para comunicarse, y un Sí. día llegan otros 2 animales diferentes en un auto que la rescatan de ese mundo. Y cuando la rescatan de ese mundo, empieza este proceso que les estoy diciendo yo, que es de disciplinamiento. Claro. Es súper metafórico el libro, Claro. ¿no? Entonces, bueno, la niña no puede comer como estaba acostumbrada a comer con los lobos, no puede gritar ni hacer las cosas que estaba Es sutil. acostumbrada, es muy sutil. Qué Y no es un libro sobre discapacidad. Y yo lo leo y lo leo y lo recontraleo y ya tengo muchas lecturas encima. Y yo digo, hay algo con este libro, hay algo con este libro. Y entonces me puse a indagar y me puse a averiguar. Y resulta que esta autora tenía un padre con un tipo de esquizofrenia afectiva. Mirá. Y ella cuenta en una entrevista, que es algo muy interesante,
cómo su entorno familiar, madre y hermana, trataban como todo el tiempo de proteger, de cuidar o de disimular actitudes que tenía el padre que eran raritas para el común de la gente. Claro. Y en cierta forma es un homenaje a su padre. Mirá. Y ahí entramos como en otra sintonía también, ¿no? En otra sintonía, porque el otro día veía a uno de estos chicos que son tiktokers, instagramers, que no me acuerdo su nombre, que tiene una discapacidad, de hecho habla a través de un artefacto desarrollado por tecnología, y entonces decía como que había que rever, por ejemplo, el símbolo que se utiliza para marcar la discapacidad, porque es un individuo en una silla de ruedas. Claro. Y no toda discapacidad Claro, abarca una es sola. visible, Claro. es visible, claro. Sí. Por ejemplo, estaba escuchando también en el noticiero que cuestionaban que determinadas provincias del noroeste argentino tenían un porcentaje altísimo de discapacitados en comparación con el resto del país. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Decían. ¿Qué onda? ¿En Chaco todos son discapacitados? Porque, por supuesto, tuvieron mal de Chagas. Claro. Y después del mal Quedaron de con Chagas, secuelas. Claro. después del mal de Chagas hay secuelas cardíacas y hay secuelas que son Mira, consideradas claro. una discapacidad. Entonces, Sí. me interesa también este aspecto de la discapacidad no es solamente un síndrome de Down que podemos reconocer por sus rasgos característicos. No es solamente un niño que puede estar en una silla Claro, de no es ruedas. siempre visible. Claro. Tenemos un libro de un amigo platense, que es Fernando Evangelista, que se llama Cosas de Chicos, que es una editorial cooperativa. Muy bien. Una editorial cooperativa donde la niña descubre algo que está pasando en la familia, y es que su abuela tiene Alzheimer, Claro. por ejemplo. Entonces, bueno, voy a ir redondeando, porque tengo un montón de libros más, pero me parece como que la idea ya está planteada. Entonces, la idea en este seminario es trabajar la discapacidad desde múltiples ejes, no solamente, que por supuesto los tengo en la mesa, libros sobre autismo, tenemos Barcos de Mariana Ardanaz, ilustradora acá de Punta Lara, de la ciudad de La Plata, que ya, trabaja me con muero. plastilina, que es Ay, qué una lindo. ilustradora súper reconocida. Después también tenemos este libro que es una genialidad de Gusti, que es ilustrador y autor integral de este libro, que se llama Malco y Papá, que es un librazo, que es durísimo, porque es el diario y el proceso que hace el padre de aceptar al hijo con síndrome de Down. No, por Dios. Tiene una doble página No. que con una letra como de titular de tragedia en el diario dice en negro, no lo acepté. Y todo el proceso que él va haciendo hasta que termina, bueno, enamorándose por completo Sí, de total, su hijo. total. Hay mucha Qué diversidad hermoso. también en los libros, pero sobre todo me interesa plantear esto, me interesa plantear en el seminario la posibilidad de entender la discapacidad desde múltiples ejes transversales, no solamente eso que he escuchado mucho en estos días con el tema de la ley, he escuchado mucha gente quejándose inclusive de cuando una persona estaciona en algún lugar y tiene el símbolo de discapacidad en su vehículo, y si yo vi bajar a esa persona y esa persona no tenía no andaba en absolutamente silla de ningún ruedas. problema Claro. físico, no tenía silla Sí, de sí, ruedas, sí, ¿cómo sí. hace para andar en auto? No, claro. Sí. O sea, abrir un poco más la cabeza y que pensar que la discapacidad puede estar en un montón de formas completamente distintas, y bueno, es un poquito eso todo lo que queremos mostrar. Nos encanta. Lo que va a ser, repetinos, ¿cuándo va a ser este ciclo? Este- ¿Para quién está dirigido? ¿Quién puede ir? ¿Quién Bueno, se puede el anotar? ciclo era de 3 encuentros, pero no es obligatorio asistir a los 3 encuentros. De hecho, hay quienes fueron al encuentro de Claro, la que por ahí muerte te y interesa al de la uno. guerra, y Claro. a este no. Bueno, Sí. porque el de guerra era con migración y había gente que le interesaba mucho Sí. ese tema. Este, que va a ser el último de esos 3 encuentros, va a ser el sábado 23 de agosto, empieza a las 10 de la mañana puntual, hasta las 13 horas.
Hay que anotarse. Hay que anotarse en un mail. Hay que anotarse Lo en un tenemos mail. ahí, mirá, ahí lo No, están es una pasando. actividad arancelada, pero es una actividad arancelada a un costo realmente muy bajo. Inclusive hacemos un descuento para la Asociación de Dibujantes Argentinos, que hay muchísimos en la ciudad de La Plata, porque muchos de los libros que yo presento son libros ilustrados. Claro. Así que tienen que escribir a la Biblioteca Macla. El correo electrónico creo que es bibliotecamacla@yahoo.com.ar. Todavía existe algún correo Yahoo. Sí. Y si no, buscan Biblioteca Macla por las redes. Por las redes que ahí tienen todos, o te buscan a vos mismo, que también lo subiste. Lo subí Roxana yo, Dauro también lo Roxana subiste. Dauro, en mi Instagram, en el Instagram también de mi programa, que es El Chiringuito, que también se retransmite por acá, por esta acá, Radio por Trinchera. esta radio Así que amiga. están invitadísimos. Son 3 horas muy intensas, muy intensas. Hacemos un break nada más en el medio para tomar un cafecito y después hacemos lectura, análisis, circulan los libros. Se llama Encuentros con Libros, porque nos parece como que es importante meterle la mano a los Total. libros, leerlos, tocarlos, y lo hace conmigo Julia Martínez, que es bibliotecaria, así que todas las personas se llevan una bibliografía completísima, no solamente del libro editorial, autor, ilustrador, año de edición, sino también referencias, enlaces, links, películas, Claro, ¿sí? perfecto. Porque bueno, hay un montón de material cosas. para trabajar y Sí. trabajar mucho esto con las infancias. Para y con todo tipo de público, no tenés que ser docente, no tenés que ser especialista, no tenés que ser psicopedagogo para asistir. No, de Nada. pronto por ahí es una familiar de Sí. alguien que... O cualquier tiene algún persona tipo- que tenga interés en la Interés temática por conocer, y tal en la cual. literatura, porque de todo lo que vamos a abordar es libro, desde, ya les digo, desde cuentos así infantiles, simples, ilustrados para las pequeñas infancias con poco texto, hasta novelas. No, ¿sí? o hasta Tenemos este novelas libro como divino. sí. Ah, novela, a Este ver, es esa una novela. hermosura. El Contame. curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon es una novelaza que súper recomiendo, que se lee mucho en escuelas secundarias. Está narrada en primera persona por un adolescente autista, librazo total. Uy, qué lindo. Sí, Le voy a sacar una foto de Giovanni, mi hermano Giovanni cuenta Dinosaurios, es una novela italiana sobre el vínculo de un muchacho con su hermano autista, su hermano síndrome de Down, que hay una película sobre ese libro, que todos esos enlaces y todas esas entrevistas y bueno, información que estuvimos buscando con Julia Martínez, estamos desde febrero armando estos encuentros Me y imagino. a veces hay más o menos entre 30 y 45 libros que mostramos en cada encuentro. Ella No, abre un su montón, colección un personal, montón. Y no vos es también. la colección de la biblioteca Macla, sino que su colección personal, ella la abre para participar de estos encuentros, así que Qué bueno. lindo, qué generosas. Bueno, yo te voy a dar, porque siempre Una que venís acá te vas con hermosura. algún regalito, así que siempre te vas con una velita. qué lindo. Y con una frase que la elegí especialmente para vos hoy, de Gracias. Silvina Ocampo. Ah, Que dice, el éxito es saber que uno ha conmovido a alguien. Para una mujer muy exitosa, Ay, porque gracias. siempre conmoves con Gracias. todo lo que craneás y con todo lo que haces, Gracias. así que sos súper exitosa. Y gracias por traernos toda esta información. Porque seguro que alguno que está escuchando se va a notar. Igual lo vamos a seguir poniendo en las redes para que lo tengan ahí bien a manito. bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, me parece que era importante también en este momento visibilizar estos temas. Así Por que les supuesto. agradezco mucho la difusión. Gracias, No, Roxy. gracias. Muchas gracias. Esto es un